nuestra capital. Vamos a hablar ahora sobre problemas jurídicos de fondo. Hemos invitado por eso a dos abogados. Uno de ellos es un abogado constitucionalista, ha sido congresista de la bancada de Acción Popular, partido del cual sigue siendo miembro, Luis Roel Alba, y junto a él hemos invitado al abogado penalista Humberto Abanto, que hemos invitado en otras oportunidades por su conocimiento del derecho, pero también de la práctica de lidiar en los tribunales a varios temas, algunos de los cuales tienen relevancia con las cosas que están hoy en la actualidad pública. Pero antes de darle la palabra, quiero hacer conocer un tuit que nos ha llegado hace pocos minutos con una información dada por el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, dando cuenta que honrando el compromiso que él había adquirido con la población, y en efecto lo dijo aquí en RPP, mañana jueves, en el primer pleno de esta legislatura, se discutirá finalmente el restablecimiento, tal y como el Congreso votó ya en primera lectura, de una norma que le da nueva vigencia a la detención preliminar en casos de no flagrancia. El Congreso inicialmente redactó una ley en buena cuenta proscribiendo esta figura penal, luego se rectificaron, dijeron incluso que el texto había sido introducido por la noche, al borde del fin de la legislatura, que la mayor parte de los congresistas votaron sin darse cuenta, era un texto sobre la policía, en el cual se incluyó de una manera aparentemente civilina y nocturna este tema, pero fue rectificado por el Congreso. Al parecer mañana será debatido en el primer pleno de esta legislatura. Como esto acaba de suceder, quisiera conversar nuestra conversación con nuestros invitados hablando justamente de ese tema. Señor Roel, su opinión sobre esta información que nos ha dado el presidente Salguana, que tiene que ver con un tema de fondo, ¿no? La manera como se debe aplicar y los matices que han debido ponerse a la normatividad sobre detención preliminar en nuestro país. Bueno, para empezar, esta es una norma que ya fue observada y rechazada por el Poder Ejecutivo, y lo que se va a votar es un dictamen de insistencia. ¿Qué significa que sea un dictamen de insistencia? Que se va a aprobar en los mismos términos que se aprobó la autógrafa rechazada u observada en su momento por el gobierno. ¿Esto qué significa? Que lo que planteaba el Congreso al momento de darse cuenta de ese error, y un error que tú bien has mencionado, de que cómo puede ser que los congresistas hayan votado sin leer la última versión. Eso es... Bueno, si hay una mano astuta que introduce un artículo o un inciso sin hacer referencia al tema, porque la astucia consiste en eso, no se mencionaba para nada en la línea que se añadió. Deróguese el artículo tal, inciso tal. Claro, tal. esa es la preocupación, que ellos votan sin pensar o sin leer bien, o leer la versión final de lo que están votando en el texto sustitutorio, que se denomina cuando se debate y se hacen esos agregados al dictamen en el Pleno, y que sin saber generan estos problemas que atacan o pueden socavar instituciones del sistema de justicia que son muy importantes, como el que es la figura de la detención preliminar en delitos que no son flagrancia. ¿Cuál es el problema o el riesgo que yo veo? Como esto es por insistencia, no se puede agregar nada. No se puede... Dije, oiga, hemos advertido que hay un estudio, hay un matiz que hay que poner, una referencia, un cambio. No puedes. Si se optara por agregar algo, ya está, esto ya no podría ser una votación por insistencia y iría así a foja cero. Lo cual... Otra vez al gobierno. Otra vez a la comisión, otra vez dos votaciones en el Pleno, autógrafa al gobierno, y estamos en el mismo círculo vicioso. Entonces hay que estar bastante atentos de que en la votación veamos si se pasa los votos necesarios en el Pleno y que no se le agregue nada para que esto no luego se diga que se ha votado y se ha aprobado de manera inconstitucional, contrario a lo que dice la Constitución y el reglamento. Por una insistencia se vota tal como está, sin un agregado, sin un cambio. Señor Abanto, el señor Roel nos ha dado explicaciones del contexto parlamentario. Sí. Presumo que usted va a ir al fondo de esta figura penal y reiterará algunas observaciones que ha formulado en otras oportunidades. No, sí, a ver, yo creo que esta reacción del Congreso, y aquí, digamos, aprecio la generosidad del congresista Roel, pero creo que es la reacción de políticos acobardados por la prensa, por la reacción de la prensa y algunas reacciones populares.
Pero también por el temor de que se esté favoreciendo a la criminalidad, ¿no? Lo que es falso. Vamos por partes. Si la criminalidad no crece porque hay detención preliminar, el argumento es falso. La detención preliminar está desde el año 2004 en el Código Procesal Penal y la criminalidad se ha disparado en el Perú. Entonces, eso no es verdad. Ahí hay un argumento de falsa causa, una falacia de falsa causa. El punto central está que... No sabemos cuánto se hubiera disparado más si no hubiera existido. O sea que también ahí... Yo lo que le pediría, don Fernando, es que hagamos estadística seria. Que el Ministerio Público y el Poder Judicial nos muestren cuántas detenciones preliminares han habido en los últimos 21 años. Para que usted vea el poco uso que ha tenido esta institución que se volvió famosa a partir del año 2018, o miento. No, sí, ha sido utilizada, y conocida por los hechos políticos que han generado su conocimiento por parte de la prensa y obviamente por los personajes que están siendo detenidos. Pero también hay que ser bastante sinceros de que, si bien, como usted dice, en el nuevo Código Procesal Penal, porque es el nuevo Código Procesal Penal del 2004 que se da y que empieza en Huaura, su implementación y así a nivel nacional, lamentablemente esa reforma que empezó en el 2004 no ha seguido. Porque, ¿en qué sentido? No se prepararon a los jueces, porque empezó con Huaura y luego no se siguió implementando, y usted lo sabe. Los abogados en la Facultad de Derecho todavía se les enseñaba con el anterior código y el Código de Procedimientos Penales, porque todavía habían causas en esa época, con esa normativa. Y así, lamentablemente, no se puede hacer una reforma penal y del sistema de justicia como debe ser. Inclusive, yo consideraría de que ahora, si vamos al tema del político, ¿no? Porque ya el doctor Abanto pasó del tema penal al tema político, yo creo que hay un gran problema en el sistema de justicia porque no se puede parar el Ministerio Público de una mesa de debate justamente la reforma del sistema de justicia, y también no puede haber estas pullas, estas peleas entre el gobierno, el Poder Judicial, pero es lo que más el hay, Ministerio Público. Usted dice que no puede haber, pero es lo que más hay. Sí. Exactamente, si queremos justamente... Avances en reformas pocos. Exacto, no tenemos avances. Fricciones y pleitos todos los días. Todos los días, o sea, y no solo todos los días, una vez en la mañana, una en la tarde y una en la noche. Y eso es lo peor que nos está pasando. Si queremos que, por ejemplo, las reformas penales que se iniciaron en el 2004 y que ahora, por lo tanto, como bien dice el doctor Abanto, no han tenido el impacto en el sistema de justicia como debe haber tenido, es porque los operadores de justicia y los operadores políticos no se han sentado a ver cómo mejorar las normas y cómo implementarlas. Se han dedicado a un conflicto interno entre ellos que ha sido desde, creo que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en adelante, donde se ha visto mayor fricción entre los diferentes poderes del Estado y órganos constitucionalmente autónomos que son parte de la Administración de Justicia y que lamentablemente, ¿quién sufre? El ciudadano. El ciudadano lamentablemente siempre es el afectado porque al no ponerse de acuerdo quienes van a aplicar el derecho, van a hacer las reformas en el derecho y van a ser los contralores del derecho, los ciudadanos de a pie son siempre los perjudicados. Y por eso tenemos inseguridad ciudadana, como la que tenemos ahora. Tenemos una falta de legitimidad en la institucionalidad del sistema de justicia y tenemos falta de confianza en los que son los rostros políticos de nuestro país en la actualidad. Señor Abanto. Le decía, la figura de la detención preliminar fue analizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Chompax-Pilever y otros contra México. Y la Corte Interamericana fue muy clara que en decir que las privaciones de libertad sin oír al imputado violan la convención. Y lo que pasa aquí es que, como dicen, con los primeros recaudos se puede dictar una detención preliminar. En mi opinión, esa es una norma cavernaria, antihistórica. ¿Quieren usarla? Yo creo que podemos usarla en el último de los casos, dada la emergencia que el país está viviendo, para crímenes cruentos, pero no para crímenes entonces entonces abre la puerta. Entonces, en principio, no es opuesto. No. Es una cuestión de mesura. ¿Cuál es la gravedad y el riesgo de fuga? Porque lo que pasa en nuestro país, tenemos prófugos, no hace falta que repitar los nombres, no me complacería hacerlo. Se llaman el señor Nostroza, se llama el señor Boluarte y se llama el señor Cerrón. Perdón, el señor Boluarte finalmente se puso a derecho y quedó libre porque la persona... ¿Se puso a derecho? Perdón, la sala dijo...
A ver, prófugo es aquel que tiene un mandato firme. La Sala Penal de Apelaciones, en el caso del señor Boluarte, revocó la decisión. Sí. Entonces, digamos, hay que tener cuidado. Pero no sé si es que conocemos, si la justicia sabe a dónde reside, ¿eh? No se lo ha vuelto a ver. No, bueno, yo... No se lo ha vuelto a ver. Hasta ahí no llego. Pero bueno... Era prófugo mientras no se revocara. No. Entre tanto, ha quedado una situación Vuelvo a decirle... porque no ha reportado Le explico, don Fernando. La propia Corte Suprema ha dicho que ponerse a buen recaudo mientras se define la privación de la libertad no constituye ni peligro de fuga. Entonces vamos a dejarlo ahí un ratito. Déjeme avanzar con este. Cuidado con el buen recaudo, que el concepto creo que fue usado por primera vez por Cerrón. ¿Ah? No, está bien, pero lo ha dicho la Corte Suprema. No me culpe a mí. Discute, invítelo acá al doctor San Martín para que le explique. Entonces, el punto acá, don Fernando, es que la Constitución establece dos posibilidades muy sencillas. El legislador no puede crear una oportunidad intermedia. O hay detención en flagrancia o hay detención con mandato judicial y conforme a las reglas de la Convención Americana, previo audiencia de la persona que se va a privar de la libertad. Entonces, ahí está un problema serio. Yo creo que podría hacerse una captura preventiva, presentarlo ante el juez y que el juez ahí, en una audiencia, escuchando a las dos partes, defina si se afirma o se confirma esa privación de la libertad. Pero de otro modo, este retroceso apresurado en el que, como el indio cobarde, el Congreso arroja la lanza, el escudo y hasta el taparrabos, es vergonzoso. Porque además, como bien dice el congresista... Está desbordando el campo jurídico. Es congresista, porque ahora me meten en el grupo del... No, es que no, protocolarmente quien fue congresista sigue siendo tratado como... No, pero con este grupo hay que tener mucho cuidado. No seamos así con el Congreso. Entonces, vaya. Está generoso hoy con las instituciones. No, lo que digo es que una cosa es el Congreso y otra cosa... Son los que pertenecen a las promociones. Entonces, pero yo sí creo que tiene que usarse estos medios, pero tienen que usarse con racionalidad, con reglas que protejan los derechos de las personas. Porque una de las reglas básicas en un Estado democrático es preservarse de un error. Hay un solo error judicial que es absolutamente intolerable en una sociedad democrática, que es el castigo indebido al inocente. El riesgo del error judicial cuando se priva de la libertad a una persona que no ha cometido un delito. Entonces, sí creo que en vez de correr desesperados debieron sentarse y decir, un ratito, ¿cómo nos ajustamos a la doctrina de la Corte Interamericana? Que se ordene la captura, que se traiga a la persona. Es lo que el Congreso intentó hacer. Por eso. Que lo haya logrado no es otra cosa. Por eso. Depende de los asesores que estuvieran. No, depende finalmente de los congresistas que ponen su dedito en el verde o en el rojo o en el amarillo. Entonces, el punto es que como aparece, vivimos una situación política, no solo en el Perú, en América Latina, donde hay dos nuevos ídolos a los que todo el mundo quiere imitar y nosotros somos un poco monitos. Shakira y Messi. Que son, Bukele y Milei. Entonces... No, todos no, disculpen. No, en este sector, en esta discusión. Un sector. Hay un sector. Un sector por político. Eso, todos estos sectores que se impresionan, ¿no? Estos fans de Bukele y de Milei, corrieron a decir, no, hay que retroceder de inmediato, no puede ser. La criminalidad se va a desbordar. Y no dijeron, oiga, ¿y cómo preservo al ciudadano? Porque ¿sabe quiénes pueblan las cárceles? Y usted lo sabe, don Fernando. Los pobres. No son los ricos. Yo lo que veo a muchos funcionarios corruptos que se puede beneficiar de este tipo de liberalidades. No. ¿Cómo contesta usted a lo que dice el señor Abanto? Tomando nota de que ha apelado a una jurisprudencia de la Corte Interamericana. No, yo creo que ahí muchos de los temas que menciona sobre posible afectación de los derechos y sobre todo el derecho a la libertad individual, que es uno de los derechos primigenios, tanto así que nuestra Constitución le da un proceso constitucional preciso, que es el habeas corpus, y único para este derecho. Lo importante es también el juez, porque el juez también, como ha mencionado, hay principio de razonabilidad, hay principio de proporcionalidad. El juez, al momento de decidir si procede o no esta detención preliminar, si resuelve de esta manera, tiene que motivar. Y lamentablemente hay casos en donde sí, hay jueces que motivan. Hay jueces que cumplen diligentemente con el derecho a la debida motivación de resoluciones. ¿Y el juez puede tomar esa decisión sin ver al justiciable? ¿Sin haberlo escuchado? Yo creo que, para empezar, hay excepciones en donde no se le escucha, se le escucha más bien en la detención preliminar, se escucha a las partes
Pero cuando hay detención de la libertad individual se escucha, y otras excepcionales en las que no. Y justamente yo creo que se tiene que establecer cuáles son esas situaciones excepcionales. ¿Cuál es el gran problema? Y tú lo has mencionado y también lo ha dicho el doctor Abanto, que este Congreso, en vez de sentarse a debatir cómo podemos adecuar a lo que, y no solo estándares del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, sino también estándares constitucionales del Tribunal Constitucional, cómo podemos mejorar la normativa penal en esos estándares, lamentablemente, o sea, aún en el extremo de lo eliminamos, que es lo que pasó en un primer momento, o número 2, lo retuvimos tal cual como está, sin ningún análisis, sin ninguna enmienda y sin ningún propósito de adecuar a esos estándares. Es más, si tuvieran ellos que motivar, muy bien, está bien, si aceptamos que hay detención preliminar sin escuchar a la otra parte, tendría que tener una especie de lo que se denomina ahora ponderación, es decir, poner en la balanza dos bienes constitucionales, la libertad individual de la persona, como lo que es ahora se denomina el bien constitucional de seguridad ciudadana. Y en ese balance tomó una decisión. Pero lamentablemente dudo mucho que estos congresistas hayan hecho un balance, un análisis tan exhaustivo constitucional como este. Por ello, todos estos temas tan importantes se derivan al Tribunal Constitucional. Por ejemplo, tenemos el tema de extinción de dominio, donde también se pone en balance justamente el derecho individual de la persona versus el interés del Estado de persecución de la justicia. En esa situación dejas a los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Cuál sería mi posición? Bueno, y si hay tanta crítica o tanto, llevar lo que apruebe el Congreso de la República el día de mañana, que se va a publicar, porque es por insistencia, ellos mismos lo publican en el Diario Oficial Peruano, llevarlo al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional, a través de sus sentencias que ellos tienen denominadas interpretativas, manipulativas, puedan adecuar justamente la figura a los estándares constitucionales e interamericanos. ¿Y está usted de acuerdo con esta salida que él propone, que el TC dirima en última instancia? En la lamentable eventualidad de que se apruebe la insistencia, tendría que irse al Tribunal Constitucional para que el tribunal pueda, de alguna manera, por una vía interpretativa, preservar la norma, pero señalar lo que yo digo. O sea, a mí, yo creo que puede librarse el oficio de captura, traer a la persona y decir, ahora sí, aquí usted, señor fiscal, me justifica por qué tengo que dejarlo 15 días privado de la libertad. Es lo único que reclama usted que se introduzca en la ley para eventualmente respaldar la figura con ese añadido, sea indispensable que el juez escuche al justiciable que va a ser objeto de esa decisión. Pero es que ese es el origen del habeas corpus, don Fernando. El habeas corpus surge con traigan el cuerpo, que venga aquí ante el juez. O sea, detenido, la obligación internacional, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana, que dice... No, lo que me refiero es que dice una persona detenida tiene que ser llevada inmediatamente ante el juez. Pero si el juez ya mandó la prisión sin que la privación de la libertad, sin que haya oído a esa persona, ¿qué derecho constitucional tiene el debido proceso? Ninguno. Bueno, a propósito de la defensa de las instituciones y la democracia, yo quiero conocer la opinión de ustedes respecto de las afirmaciones que ha hecho la presidenta Dina Boluarte el día de ayer sobre la comisión de un golpe o la tentativa de golpe de Estado blanco. Ella dijo blanco, algunos exégetas quisieron decir blando para ver si acomodaba. Pero ella dijo blanco. Y ella dijo blanco, que en efecto es un adjetivo que se usa en algunos países para dar algunos matices a ciertas figuras jurídicas, como el matrimonio blanco. El matrimonio blanco existe, y etcétera. Bueno, no sé lo que ella quiso decir, a veces cuesta un poco de trabajo, pero sus exégetas han interpretado que quiso decir blando. O sea, como una dicta blanda, que se decía antes, ¿no? Y luego sostuvo que en esta conspiración participaban sectores de la prensa. Es una acusación grave que recuerda sus orígenes políticos, es decir, Vladimir Cerrón y Pedro Castillo. No nos olvidemos que ella llegó a la presidencia por estas dos personas, ¿no? Ella era la vicepresidenta de Pedro Castillo. No la habíamos escuchado hablar con ese fervor revolucionario contra las instituciones como la prensa y como el Ministerio Público. ¿Cómo ha tomado usted estas palabras, señor, que es tan celoso usted de las formas? Fíjese, yo soy celoso en las formas, pero también uno tiene que darse cuenta. La pregunta es, ¿la señora Boluarte ha tenido un ataque de paranoia o tiene algunas razones para preocuparse de una actuación imparcial por parte del Ministerio Público?
Pero los ataques paranoicos pueden tener también razones. No, pero razones esa, válidas. Estoy planteando razones válidas. Estas no son razones, son simplemente pretextos. Ella tiene razones para estar inquieta por el Ministerio Público, no cabe ninguna duda. Pero de ahí a creer que hay un golpe de Estado, es decir, desplazamiento anticonstitucional. Con calma. La señora está planteando un escenario en el que se le han abierto carpetas por doquier. Tenemos al presidente de la República violando un mandato constitucional, entretenido en declaraciones ante la fiscal de la Nación. El mandato del artículo 117. Así es. Eso está también suspendido a una decisión del TCA. No, está bien, pero no, cuidado. Eso es, digamos, en el Perú se han ido ablandando estas garantías que fueron construidas por los padres fundadores de la Unión Americana. Y hay una explicación muy clara que da Alexander Hamilton en el Congreso Constituyente de Filadelfia. Y lo que dice es para que el presidente de la República no sea distraído de sus funciones. Luego le tomaremos cuenta. Acá se quedará y será procesado. Entonces, el punto es, tienen a la señora procesada. Si encarcelan a su hermano, una sala de apelaciones declara que es una privación arbitraria de la libertad en la que el juez copió textualmente el requerimiento del Ministerio Público. Sus ministros son encartados por un delito supuesto de abuso de autoridad. Le allanan la casa al ministro. Se filtra la información a los medios de comunicación. Eso no lo menciones tanto porque no sabemos quién lo ha filtrado. No, un ratito. No, yo no sé. Usted sabe permítame decirle una cosa, don Fernando. El requerimiento de allanamiento solo lo controla el Ministerio Público. Parece que no conoce todo lo que el Ministerio del Interior puede obtener. No, como que no, por favor. O sea, él se hace una filtración para hacerse daño. Yo no digo nada, pero no le atribuyo eso a nadie. Bueno, es que yo he visto la práctica, don Fernando. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y hoy el Ministerio Público filtra información para perjudicar al investigado. Entonces, no es raro. Bueno, resultado de estas constataciones que hace, ¿sí hay un golpe de Estado? No, pero yo creo que sí hay una acción desestabilizadora en este asunto. Porque al otro lado se producen absoluciones súbitas, como el caso del señor Sánchez. Yo he escuchado muchas veces al equipo Lavallato defender la autonomía de los fiscales cuando el señor Chávarri pedía a cualquiera, ¡no, somos autónomos! No, ya, perfecto. El señor Rurush estaba haciendo una verificación fiscal. El señor Corriti coge el teléfono, llama al fiscal de la Nación. Sin autorización judicial, ¿eh? No necesitaba, está haciendo una verificación, no estaba en un allanamiento. Cuidado, ahí hay una tergiversación de los hechos. El fiscal de la Nación lo llama y le dice, ¿interrumpa usted esta diligencia? ¿Ese es el mecanismo procesal? A ver, ¿qué nos contesta el señor Roel Alba sobre sus tesis de fondo, que ha, grosso modo, dado razón a esta expresión golpe de Estado en blanco con complicidad de sectores de la prensa? No, lo que dicho es que dudas hay. Tampoco es que la cosa sea tan cierta. A ver, yo primero pienso que la presidenta leyó mal porque creo que es golpe de Estado blando, porque esos son los golpes que no buscan atacar a la cabeza, sino las bases donde se sostiene el titular del poder. Es decir, asesores, ministros, familia, etcétera, ¿no? Entonces hay una mala lectura del tweet o del mensaje que le mandaron a la presidenta al momento de dar sus declaraciones. Y ahí yo creo que es muy peligroso, y ahí sí yo me adscribo a lo que dijo el ex defensor del pueblo, Duarte Gutiérrez, en prensa hace un par de días, donde dijo que Dina Boluarte se está acastillando, es decir, está asumiendo caracteres y características de su antecesor, Pedro Castillo, en donde todo lo que pasaba malo en el gobierno o en su gobierno era culpa de terceros o de la prensa, que la prensa no lo dejaba gobernar porque lo andaban investigando o le sacaban noticias contra él, su familia o sus allegados y asesores y ministros. Y eso es peligroso, porque entonces está señalando de que a uno que ahorita está siendo procesado por un golpe de Estado, fallido, pero golpe de Estado, está asumiendo ya sus características de enfrentamiento a la prensa y de no responsabilizarse de sus actos y de los actos de sus familiares y de sus propios ministros. Porque si ella fuera una presidenta más transparente, más pública en sus actos, muchos de estos temas no llegarían a ser luego investigaciones que golpeen tanto a su gestión o que luego tengan que ser investigadas por el Ministerio Público. Pues lamentablemente ella
al no comunicar, su gobierno no ser transparente y no ser tan público en sus actos, llega a tener estos problemas de justamente un gobierno que necesita ser investigado por los operadores jurídicos, el Ministerio Público, y por algunas la prensa. causas son problemas de antes de que ella fuera ministra, durante la campaña electoral. Y más aún, don Fernando. Y no tiene inmunidad para eso, ¿no? Algo que también dijo el ministro del Interior, que dice, los ministros o los funcionarios públicos no dejan de tener derechos. Sí, no dejan de tener derechos, yo lo sé, porque cuando uno asume la función pública tiene derechos, pero también los deberes crecen, porque tú tienes un deber frente a la sociedad, frente al público, a quien tú le respondes. Y si tú te escondes, tú optas para que terceros realicen tus funciones, como por ejemplo este vocero del gobierno, ¿no? que además tiene investigaciones y críticas por su labor en Caliwarma. Varios días que no habla, menos. Exactamente. Menos mal, ¿no? Y luego cada ministerio empieza a tener sus propios voceros. Estamos teniendo una especie de alejamiento de quienes en verdad deberían responder a la ciudadanía para poner a un tercero que no lo representa y que no asumen ellos no son los ministros ni la presidenta del Estado. Bueno, en todo caso está claro que las declaraciones socavan más de lo que ya están la credibilidad de las instituciones. Entonces la pregunta es, esa reforma que todos queremos, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué metodología se puede usar para que no sea una decisión autoritaria, para que no sea una ley de los congresistas, un buen porcentaje a los cuales está sometido a procesos fiscales, y para que participen en esta reforma los operadores de justicia, que son los fiscales y los jueces? De facto, haya un consejo que se ha reunido un par de veces. Me dice el ministro de Justicia, dijo anoche, que no va a reunirse este mes, pero sí el mes de abril. ¿Cómo conciben ustedes los pasos que deban darse para una reforma real, democrática, consensuada, transparente y eficaz de nuestro sistema judicial? Mire, Fernando, yo tengo una posición muy clara en esto. En este momento la Corte Suprema funciona con 45 jueces supremos. Solo 18 son titulares, en salas transitorias que existen hace más de 20 años. Por lo tanto, transitorias no son. Estamos en la práctica peruana de que lo transitorio es permanente. ¿Qué hay que hacer? Una reforma corta, muy pequeña, en la ley orgánica del Poder Judicial para convertir en permanentes esas salas, provisionar el dinero para que esas plazas se conviertan en plazas permanentes, se comuniquen a la Junta Nacional de Justicia y se seleccione por lo menos 20 nuevos jueces supremos. Lo mismo pasa en la Fiscalía de la Nación, donde la Junta de Fiscales Supremos tiene 3 fiscales transitorios, cuyas fiscalías transitorias tienen también más de 20 años de existencia, que tienen que pasar a una pequeña reforma del Decreto Legislativo 52 para incorporarlas como fiscalías permanentes. Bueno, lo que dicen es que no hay presupuesto. Por eso el presupuesto no se les puede titularizar. La llave está en manos de la señora Boluarte, que tiene que decirle al señor Salardi, póngale la plata al Poder Judicial para que estas plazas se concursen inmediatamente. Pero visto lo que anda diciendo sobre el Ministerio Público, la señora Boluarte, le cuesta trabajo a uno imaginar. Tendría usted la reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público en manos de una sala penal permanente, de una sala plena de la Corte Suprema y de una Junta de Fiscales Supremos oreada, con gente nueva, después con un concurso que sea absolutamente público, en el que participemos todos y podamos tachar a los participantes, de tal forma que la gente recobre la confianza en el sistema nacional de justicia. Todos los abogados a través de los colegios. Todos, no los ciudadanos, todos, o sea, que abran una boca de la veridad para que llegue la denuncia del ciudadano. Su opinión, señor Roel, sobre la reforma a la justicia. A ver, la reforma a la justicia nos ha hablado tanto desde el Seriajus, que no progresó, porque tenían buena reforma el Seriajus. ¿Está de acuerdo que era bueno el proyecto del Seriajus? En su momento, yo creo que sí, en su momento, porque, claro, ha pasado con 2 años, más de 20 años. 25, claro, ya el tiempo ya pasó y ya la reforma que se vio en ese momento. Pero ya era activo en esa época el señor Abanto, sí, que tiene al parecer su opinión formada. No, pero lo que ha hecho es en este momento, y ahí ha cambiado un poco la opinión. No mucho. No le gustó en su momento. Claro, pero en Seriajus, ¿qué se mezcló? A los operadores de justicia más la academia, donde ambos pudieron dialogar y decir cuáles eran las propuestas que podían venir desde la academia y ver si para los operadores de justicia eso eran
viables o no. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se plasmó? Bueno, que se le entregó a quien, al gobierno de Alejandro Toledo. Sí. Y Alejandro Toledo nunca convirtió la propuesta del Cereajus en propuestas legislativas. No procedieron. Y claro, y eso quedó luego como un documento académico para las siguientes generaciones. Ahora, ¿qué se puede hacer? Claro, yo siempre coincido, y es más, cuando estábamos, yo me quedé en la época del Congreso Complementario, estuvo ahí la presidenta del Poder Judicial, y dije, ¿qué se necesita para hacer una gran reforma judicial? Presupuesto. Para todo ellos dicen, yo pero no basta, pero no basta. Pero es un punto de partida. Claro, es un punto de partida darle presupuesto. Pero ¿qué haces con jueces que se autodan bonos? Lo pregunta el doctor Abanto. Los funcionarios públicos que más ganan no es el director del BCR, no son los congresistas, son los jueces supremos, porque sí, cada año ellos mismos se autopremian. Es decir, hacemos bueno, han tomado el ejemplo del Congreso, ¿no? Claro, ellos mismos se dan un espaldarazo y se premian, y por eso al final son los funcionarios públicos que más ganan, cuando en realidad estos bonos que se deben dar, debería ser como hace el MEF con los municipios. Y que cuando atropellan los derechos de los ciudadanos y un ciudadano se queja ante la Junta Nacional de Justicia y le abren un proceso, salen y dicen la independencia judicial, que no cubre el prevaricato. No. La Junta Por eso mismo, la idea es, si bien podemos hacer estas reformas, se necesita, por un lado, los operadores jurídicos, la academia y presupuesto. Pero presupuesto que en verdad esté dirigido ¿a qué? A crear juzgados, a crear salas superiores. Unidades de flagrancia. Unidades de flagrancia. Y no, lo que son salas supremas. Y no a engordar a jueces supremos. Por eso mismo, o sea, y limitar los bonos. El tiempo corre. Yo quisiera preguntarles un último tema relativo al concepto de terrorismo. Usted lo ha vivido, usted no. No, claro que sí. Demasiado joven. Ahora, tenemos. Es más, el edificio Solgas lo reventaron a la aviación con Jaime Prado, estaba a 3 cuadras de mi casa. O sea, tendrá que sí. Recuerdos de infancia un poco dolorosos. El presidente Trump ha decidido que el Tren de Aragua es una organización terrorista transnacional, más o menos igual que el Hamas y que el Hezbollah para él. ¿Qué es lo que nuestro marco constitucional dice sobre lo que es el terrorismo? ¿Y hasta qué punto podemos aplicar ese concepto a organizaciones criminales? No, en mi opinión, eso es una barbaridad. El terrorismo tiene un claro contenido político. O religioso. O sea, tiene un contenido de creencia, ¿no? De credo. ¿Cómo vamos a convertir al Tren del Agua en una organización terrorista? Es una libertad que se toman los americanos que pueden... Pero acá en el Perú también, antes que Trump, hay varios que... No, Trump ya lo había declarado, entonces lo que... en campaña. En campaña. Sí, pero acá escucho esa propuesta. Entonces yo, mucho cuidado porque la gente... Ya esto pasó además, esto ya ocurrió, ya hubo una norma de terrorismo de terrorismo urbano. Y el Tribunal Constitucional la fulminó. Y yo recuerdo que lo conversamos y traje la sentencia, que además el ponente fue ni más ni menos que don Manuel Aguirre Roca. No estamos hablando de que fue un gran juez constitucional que fue destituido en el año 97. El Perú tiene que entender, y los congresistas tienen que entender, que los problemas de la realidad no se resuelven escribiendo en papeles que se publican en el Diario Oficial. 30 segundos, señor Roel Alba. Sí, primero que técnicamente y teóricamente no se va a aplicar ese concepto que está platicando Trump en Aragua en el caso peruano, porque ya lo dijo el doctor Abanto. Pero además hay un tema que no podemos extrapolar, esa figura que sucede tanto en Estados Unidos como pasó en México. México, cuando Peña Nieto fue presidente, declaró a las organizaciones de narcotráfico como bandas terroristas. ¿Para qué? Para poder utilizar lo que ellos denominan el fuego contra fuego, o sea, hacer que es la guerra. Muy bien. Y acá no se podría hacer eso, ¿no? Muchas gracias, puesto que han insistido tanto ustedes en el tema del presupuesto como requisito de una reforma judicial. Vamos a hablar en serio sobre economía con un economista profesional y destacado como es Luis Miguel Castilla, que nos va a decir qué posibilidades hay de que las medidas que toma Donald Trump puedan perjudicar